Ay, Dios mío. Pero esto ya solo tenía listas de seguridad. Es que eso es inhumano. Joder. Dios mío, pobres viajeros. 24 de julio de 2013. Es la víspera del Día de Galicia. Una jornada donde Santiago de Compostela se convierte en el epicentro espiritual y festivo de España. Miles de personas se desplazan hacia la capital gallega para presenciar los fuegos del Apóstol. Entre ellos, los 218 pasajeros del Albia 4155. El tren, un híbrido de última generación, ha salido de Madrid-Chamartín a las 3 de la tarde. Tras cruzar la meseta y adentrarse en las montañas de Ourense, encara los últimos kilómetros de una línea que fue vendida como el triunfo de la modernidad. Sin embargo, en el punto kilométrico 84,4, la ingeniería y el error humano están a punto de colisionar. A las 20:41, el estruendo de un descarrilamiento masivo apaga la música de las verbenas. 80 personas mueren en el acto o en las horas siguientes, y cientos de vidas quedan fragmentadas. No es solo un accidente ferroviario, es el inicio de una de las batallas judiciales y técnicas más complejas de la historia europea. Para comprender la violencia del impacto, debemos diseccionar la máquina. El Talgo Serie 730 es un tren único. Debido a que la red española tiene diferentes anchos de vía y tramos sin electrificar, este tren es un todoterreno. Lleva motores eléctricos y enormes generadores diésel. Esta versatilidad esconde un compromiso físico. Los furgones generadores, situados justo detrás de las cabezas tractoras, albergan motores de 12 cilindros y depósitos de combustible masivos. Esto eleva el centro de gravedad del convoy. Cuando el tren entró en la curva de Agrandeira a 191 km por hora, la fuerza centrífuga superó con creces el límite de volcado. La física es implacable. La fuerza lateral aumenta de forma exponencial con la velocidad. El furgón generador, por su peso y altura, fue el primero en ceder, arrastrando al resto del tren en un efecto látigo que proyectó vagones de varias toneladas por encima de muros de hormigón de 5 metros de altura. El escenario del desastre, la línea Ourense-Santiago, es lo que los expertos llaman una infraestructura híbrida. Fue inaugurada en 2011 con una urgencia política evidente. Galicia necesitaba el AVE. Pero el AVE llegó incompleto. Durante el 95% del trayecto, el tren es guiado por el ERTMS Nivel 1, un sistema digital que supervisa la velocidad cada segundo. Bajo el ESRTMS, si el maquinista se distrae, el tren frena solo. Es el estándar de oro de la seguridad mundial. Sin embargo, en el acceso a Santiago, el sistema ERTMS se terminaba abruptamente 4 kilómetros antes de la curva de Angroa. ¿Por qué? Porque instalar el sistema avanzado hasta la estación central de Santiago requería una inversión mayor y más tiempo de pruebas técnicas. La decisión administrativa fue que, en el tramo final, el tren pasaría a ser controlado por el sistema ASFA. El ASFA es analógico, basado en balizas de los años 70 que solo detectan si un tren se salta un semáforo. No tiene capacidad para controlar la velocidad en curvas. Adif dejó una zona de sombra de seguridad en el punto más crítico del trazado, confiando el éxito del viaje exclusivamente a la memoria del maquinista. Francisco José Garzón Amo no era un novato. Era un maquinista con 30 años de experiencia y un expediente limpio. Pero el diseño de la cabina y los protocolos de la época le tendieron una trampa psicológica. A las 20:39, el tren vuela a 199 km por hora. El paisaje se sucede de forma monótona tras decenas de túneles idénticos. En ese momento suena el teléfono de la cabina. Es el interventor del tren llamando desde un vagón de pasajeros para consultar sobre la llegada hasta una estación posterior. En psicología cognitiva, esto se conoce como carga mental excesiva. Durante 100 segundos, Garzón deja de ser un conductor para convertirse en un gestor logístico. Consulta planos, habla por el móvil y su atención se retrae del mundo exterior. En esos 100 segundos, el tren recorre casi 6 kilómetros. Pasa por delante de las señales de frenado, pero su cerebro, ocupado en la conversación, no las procesa. Es la ceguera por desatención. El ojo ve la señal, pero el cerebro no la lee. Cuando cuelga el teléfono, el tren ya ha salido del último túnel. La curva de Angroa, que debería estar a 1 kilómetro de distancia, está bajo sus pies. Ay, Dios mío. Pero esto ya solo tenía listas de seguridad, que eso era muy peligroso. Ay, Dios mío. Pobres viajeros.
Esas fueron las palabras que quedaron registradas tras el frenazo desesperado. Garzón logró reducir la velocidad de 195 a 179 km por hora. Pero la inercia de 300 toneladas de acero es masiva. El descarrilamiento fue una liberación de energía cinematográfica. El coche 4 saltó el muro y terminó en una pista vecinal. El vagón cafetería se dobló sobre sí mismo. El furgón diésel estalló, bañando la trinchera ferroviaria en llamas. Los vecinos de Angrois, que celebraban la víspera del festivo, se convirtieron en los primeros intervinientes. Con picos, hachas de carnicero y sus propias manos, sacaron a los heridos de entre el metal retorcido antes de que las autoridades llegaran. La imagen de los vecinos porteando heridos sobre tablas de madera y puertas arrancadas se convirtió en el símbolo de una tragedia que pudo haberse evitado. Mientras tanto, en la cabina, un Garzón ensangrentado repetía por radio: En el kilómetro 80 fue donde tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190, una cosa así. Que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que eso es inhumano, esta curva. Para comprender la magnitud del esfuerzo mecánico final, debemos analizar lo que ocurrió en los bogies del tren en esos segundos críticos. Cuando Francisco José Garzón accionó el freno de emergencia al salir del túnel de Oixo, el sistema neumático liberó una presión masiva sobre los discos de freno de acero. A 191 km por hora, la energía cinética que el tren necesitaba disipar era colosal. Las zapatas de freno se calentaron instantáneamente a temperaturas que superaron los 800 grados Celsius, generando un fenómeno conocido como fading, donde el calor extremo reduce la capacidad de fricción. El sistema de tracción intentó ayudar inyectando arena entre la rueda y el raíl para aumentar el agarre, pero el tren estaba ya en una trayectoria parabólica. La masa del convoy quería seguir recta, mientras la vía le obligaba a girar. Esa lucha física terminó en el momento en que las pestañas de las ruedas del furgón generador saltaron por encima de la cabeza del raíl, convirtiendo un vehículo guiado en un proyectil libre. Es imposible analizar Angrois sin mirar hacia los despachos de Madrid y Santiago en los meses previos a diciembre de 2011. España atravesaba una crisis económica profunda, y las infraestructuras eran el gran motor de propaganda política. La inauguración del tramo Ourense-Santiago se convirtió en una carrera contra el reloj para que el gobierno de turno pudiera colgarse la medalla de llevar la alta velocidad a Galicia. Esta presión política derivó en una inauguración técnica con carencias evidentes. Se decidió que la línea funcionaría en ancho ibérico provisionalmente, lo que obligó a usar los trenes híbridos S-730 en lugar de los puramente eléctricos, más ligeros y estables. Además, la prisa por poner en marcha el servicio hizo que se aceptara la desconexión del sistema ERTMS en los accesos a las ciudades para evitar los retrasos que generaban los fallos de software iniciales. En Angrois, la puntualidad política se priorizó sobre la seguridad máxima. Durante años, la versión oficial intentó cerrar el caso culpando exclusivamente al despiste del maquinista. Era la salida más sencilla para el sistema ferroviario. Pero la instrucción judicial desveló que el error de Garzón era solo el último eslabón de una cadena de negligencias. Se descubrió que otros maquinistas habían avisado por escrito de la peligrosidad de la curva. Advirtieron que era una ratonera donde el cambio de velocidad era demasiado brusco y poco señalizado. Adif ignoró estas alertas. Más grave aún, se reveló que el sistema de seguridad avanzado ERTMS, que venía instalado en el tren, había sido desconectado meses antes porque daba errores de software que causaban retrasos. Prefirieron la puntualidad a la seguridad máxima, dejando a los maquinistas navegando a ojo en el tramo más complejo de la red. Tras una década de lucha de la Asociación de Víctimas del Alvia, en julio de 2024 llegó la sentencia histórica. El juzgado de lo penal número 2 de Santiago dictaminó que Francisco José Garzón no era el único responsable. Andrés Cortavitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif, también fue condenado. La sentencia fue un hito en la ingeniería legal. Estableció que un director de seguridad tiene la obligación de realizar un análisis de riesgos integral. Adif no podía simplemente esperar que el maquinista no se distrajera. Tenía que haber previsto que los humanos fallan y haber instalado una baliza de seguridad que costaba menos de 200 euros. Ambos fueron condenados a 2 años y medio de prisión por 79 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave. El accidente de Santiago obligó a una revisión total de la seguridad ferroviaria en Europa. Se implementó lo que se llama seguridad positiva, la idea de que si un sistema depende de que un humano no cometa un error en 30 años de carrera,
El sistema es deficiente. Hoy, en cualquier red ferroviaria moderna, si un tren debe reducir su velocidad drásticamente, existen balizas escalonadas que frenan el convoy automáticamente si el maquinista no lo hace. Se prohibieron las llamadas telefónicas en puntos críticos y se mejoró la señalización visual. Pero el cambio más profundo fue cultural. Las víctimas de Angroa lograron que la administración admitiera que el progreso no vale nada si no va acompañado de un análisis de riesgos honesto y riguroso. Cada 24 de julio, el silencio vuelve a la curva de Agrandeira para recordarnos que el factor humano siempre será el eslabón más frágil y, al mismo tiempo, el más ignorado. La tragedia de Angroa nos dejó una lección dolorosa. El exceso de confianza es el mayor enemigo de la seguridad. Si este análisis profundo te ha ayudado a entender que las catástrofes rara vez tienen una sola causa, te invito a suscribirte y a compartir este contenido para que la memoria de las víctimas siga impulsando mejoras en nuestra seguridad diaria. ¿Crees que la condena de 2 años y medio fue proporcional al daño causado? ¿O que la responsabilidad política debería haber tenido consecuencias mayores? Te espero en los comentarios para debatir con respeto sobre este capítulo oscuro de nuestra historia.